Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cubavisión Deportes, resumiendo el año 2019. Por nuestra señal de Cubavisión Internacional les saludamos Hernández Luján y Jessica García. Gracias y también le agradecemos a usted por su sintonía durante todo este 2019 y ya le deseamos un feliz 2020. Estamos comenzando nuestra emisión con declaraciones de la mejor atleta femenina de Cuba en el año que recién concluye. Campeona de los Juegos Panamericanos de Lima, de la Liga del Diamante y del Campeonato Mundial, líder del ranking del Orbe, la discóbola cubana Yaimé Pérez transitó el 2019 con actuación perfecta en todos los principales eventos. Ya mejoré lo que decía yo que me afectaba, que era el factor psicológico. He trabajado muy bien esa parte, he madurado también tanto como persona como atleta y creo que sí, que para Tokio 2020 también puede salir un buen resultado como este 2019. Aunque faltan algunas precisiones para definir completamente el calendario competitivo rumbo a los Juegos Olímpicos, su principal objetivo es mantener la forma física y mental. Sé que no va a ser una competencia fácil porque todas nos preparamos para dar lo mejor de sí en cada competencia y creo que sí, como estoy entrenando no tengo ninguna molestia, me siento súper bien, creo que sí puedo subir al podio en Tokio. Seleccionada la mejor atleta de 2019 en Cuba, Yaimé Pérez constituye una de las principales cartas del deporte de la isla para la cita bajo los 5 aros. Y en Cubavisión Deportes, pues la bienvenida para Luis Alberto Izquierdo. Saludos. Y René Navarro, gracias a ambos por acompañarnos en este 2019. Salud, prosperidad para ustedes y su familia, en este año que comienza, en el 2020. Por supuesto que nos siga acompañando acá en Cubavisión Deportes, siempre con sus comentarios profesionales y certeros. Bueno, ¿qué nos deja este año 2019, Luis Alberto Izquierdo, para el deporte cubano? Crecimos, nos hemos superado, hemos logrado avanzar sobre determinados obstáculos del deporte cubano, Bueno, para el desarrollo del deporte cubano. Ante todo, también reciprocarte los deseos a ti, a tu familia, a los televidentes y por supuesto al movimiento deportivo cubano. Yo creo, Luján, que lo primero que debemos analizar es lo que ocurre siempre a finales de año. Y es que el deporte cubano nos deja cosas buenas y otras que no son tan positivas. Yo creo que lo que nos ha dejado el movimiento deportivo cubano en este 2019, por lo menos es la apreciación personal, es que los resultados nos permiten ser optimistas con relación a lo que va a ocurrir en Tokio. Ya se sabe lo que pasó en Río de Janeiro y ahora, a partir de lo que nos mostró el deporte cubano este año, sobre todo en deportes individuales, en deportes de combate como la lucha, el judo, el atletismo, nos permite pensar en positivo para la Olimpiada de Tokio el próximo año. Ahora bien, yo creo que nos vuelve a dejar una deuda el movimiento deportivo cubano para lograr dar un salto superior y que las aspiraciones sean mucho mayores y tiene que ver con los recursos. En tanto el movimiento deportivo cubano no pueda contar con recursos para emplearlos en lo nacional y que esto tenga una repercusión en lo internacional, me parece que vamos a seguir pensando muy limitadamente. Claro. Cuando competimos en un mundo profesional, donde los equipos y los atletas tienen sus sponsors, tienen sus patrocinadores y tienen garantizado todo lo necesario para poder lograr su máxima preparación, entonces nos damos cuenta que nos quedamos por debajo. Cuando tenemos campeonatos nacionales en nuestro país que realmente ni siquiera son nacionales, que tienen una limitación tremenda con los recursos, que tienen una limitación incluso para la hora de hablar de espectáculos, pues debemos mencionar que el año 2019 nos vuelve a dar lo mismo que nos dejó el 2018, el 2017 y todos los anteriores. Para concretar esta primera parte y también escuchar lo de René, a mí me parece que el movimiento deportivo cubano, en tanto no pueda lograr los recursos necesarios para emplearlo desde la base y crear las condiciones en que los niños se motiven y después de la motivación tengan lo necesario para que los entrenadores puedan sacarle a ellos en cada una de las etapas lo que en cada una de las etapas se puede dar, vamos a estar remando contra corriente
dentro de lo nacional y con vista a lo internacional. Y otro elemento que también lo hemos conversado y a partir de la experiencia que hemos tenido con varios entrenadores, yo te diría que con muchos, en las diferentes provincias, a partir de darle seguimiento a nuestros campeonatos nacionales, es la gran limitante que tienen nuestros técnicos desde la base para la superación. No hay ni medios ni lugar donde alguien de un municipio X o de un evento o en un campo deportivo más apartado pueda llegar para decir, voy a actualizarme de lo que ahora mismo es el entrenamiento para tal edad o para tal categoría. Y eso yo creo que sí es algo que va a repercutir durante mucho tiempo dentro del deporte cubano. Muy importante. La superación de nuestros entrenadores en todas las categorías, porque nos hemos percatado de eso, no es un secreto para nadie, cuando muchas veces usted aprecia a través de la televisión un evento deportivo y la cámara y el micrófono van hacia donde está el entrenador del equipo contrario y después va hacia donde está nuestro equipo y nuestro entrenador, nos damos cuenta que hay una diferencia a la hora de trasladar los conocimientos, a la hora de realizar la comunicación con los atletas, y yo creo que eso tiene que ver mucho con la limitación de lo que hablaba con anterioridad. Muy importante, entre mejor estén preparados, sobre todo nuestros entrenadores en la base, mejor serán nuestros atletas cuando lleguen a los equipos nacionales. Totalmente. Navarro. Óyeme, mis felicitaciones para toda la gente de Cuba y el mundo. Miren, un poco yo pensando en todo lo que ha hecho el deporte cubano en 2019, yo creo que hay algunos aspectos positivos y otros negativos. Usted dice, ¿en qué lugar quedamos por fin en los Juegos Panamericanos de Lima? Al final es sexto lugar, ¿verdad, Luan? Porque Argentina nos desplaza después de una revisión, controles antidoping, etcétera, etcétera. Esto fue ahora a finales de diciembre. Exactamente. Y yo digo, y realmente ese es el lugar que nos corresponde a nivel continental. Es verdad que hay carencias, que hay dificultades, que nuestros campeonatos nacionales no son en nada ejemplo y que constituyen, digamos, una fuerza dentro del deporte nacional. Yo creo que hay mucho que trabajar dentro del país, fíjese. Pero mucho. Ahora, mucho. Ahora usted dice, caramba, y los recursos que proporciona el Estado al deporte cubano, ese presupuesto que se asigna anualmente, ¿está siendo bien utilizado? Es una pregunta que me hago. La otra, usted dice, las instalaciones deportivas que tenemos actualmente están un poco en correspondencia con el lugar que ocupa Cuba a nivel continental. Bien, esa es la otra. Pero yo digo al mismo tiempo, ¿qué otro país tiene el aporte, el apoyo, todo lo que hace falta para que las actividades deportivas vayan hacia adelante? Miren, el sistema deportivo que tiene Cuba de internados, desde la enseñanza primaria, y estamos hablando de las áreas especiales, la CEIDE, las preselecciones nacionales. Yo pregunto, otros atletas del mundo y de estos países que algunas veces quedan por delante de nosotros, tienen las condiciones de vida de los atletas cubanos, tienen alimentación, alojamiento, tienen servicios médicos, porque yo veo algunas veces que se hacen atletas en el extranjero que, óigame, han pasado trabajos y más trabajos. Y yo digo, los atletas cubanos actuales pasan tanto trabajo, o un poco lo que se exige es más sacrificio para los atletas. Realmente que le dediquen más deseos, que entrenen lo suficiente, que yo creo que algunas veces no están entrenando todo lo debido. Como que hace falta también que nuestros entrenadores sean más capaces, como apuntaba Luisito. Yo creo que hay una serie de cuestiones, a mí me duele algunas veces. Miren, que en estos últimos tiempos, sobre todo en las provincias, han tratado de recuperar algunas instalaciones deportivas o de hacer reparaciones, sobre todo en las capitales de provincia, pero yo digo, y en La Habana se está haciendo lo mismo. No con las
con los recintos que son sedes de nuestros equipos nacionales, sino con esas instalaciones de barrios, de municipios. Y La Habana tiene un peso importantísimo dentro del deporte nacional. Y voy a terminar ya, cuando nosotros un poco observamos cuántas medallas obtuvieron los atletas del territorio habanero en los pasados Juegos Panamericanos, medallas de oro, me estoy refiriendo a ellos, fueron 2 medallas de oro. Mientras que Guantánamo ocupó el primer lugar, miren, Guantánamo, la provincia más oriental del país, 7 medallas de oro. Y Santiago de Cuba y Matanzas ganaron 5 metales dorados. La Habana se quedó en 2. Yo creo que La Habana y Santiago de Cuba tienen que seguir siendo la locomotora y el primer vagón del deporte cubano. Okay. Termino la primera parte. Ok, muchísimas gracias por estas primeras impresiones. Continuamos en Cuba Visión Deportes. Sobre lo más significativo del boxeo cubano en el 2019, versa el siguiente informe. Con 8 títulos panamericanos y 1 mundial, cerraron las medallas de oro para el boxeo cubano en este año 2019. En la cita de Lima, además, se completó el podio en todas las divisiones con una presea de plata y otra de bronce. El resultado se correspondió con la ruta crítica de preparación que tuvo nuestros atletas. Yo creo que el secreto precisamente estuvo ahí, en que se programó una ruta crítica con entrenamiento de altura, con entrenamiento en llano, con varios tipos de competencias que posibilitaron llegar a los Juegos Panamericanos en excelente forma deportiva. En el Campeonato Mundial celebrado en la ciudad rusa de Ekaterimburgo, además del oro de Andy Cruz, solo se lograron un metal de plata de Lázaro Álvarez y otro de bronce de Julio César Lacruz. Los jueces se equivocaron. Injustamente Lázaro Álvarez perdió su pelea habiendo ganado los 2 asaltos en la final. Y sin embargo, la decisión fue por el hueco, cosa que realmente es difícil, pero según los reglamentos era posible que perdiera. Pero era inconcebible, si moralmente se hubiera actuado bien por parte de los jueces, que no coincidiera al mínimo un juez por encima de Lázaro Álvarez ya al sumar el resultado del primero y segundo asalto. Esa era una medalla de oro que tenía Cuba totalmente seguro. En el caso de Arlen López, todo el mundo se asombró, incluyendo el boxeador ruso, cuando le levantaron la mano. Puso una cara de asombro porque ni él se imaginó que había ganado la pelea. Y precisamente ese boxeador fue el que ganó el oro. Es decir, que con esa decisión, si hubiera sido correcta, Arlen López hubiera podido subir a la premiación o por lo menos ir a la final de la medalla. Y en el caso de Julio se confió mucho en el segundo asalto y yo diría que se descuidó un poco y recibió 2 golpes, pero tuvo un tercer asalto muy bueno. El primero lo había ganado y tuvo un tercero muy bueno. E incluso no se vio en la televisión, pero faltando 20 segundos, penalizaron al kazajo por un golpe que dio con la cabeza. En ese momento la televisión puso una repetición y el pueblo no pudo ver que penalizaron al kazajo. Y así todo, perdió Julio César Lacruz. Para el 2020, el buque insignia del deporte cubano buscará llegar en la mejor forma al principal evento del año, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En Cuba Visión Deportes hablamos de béisbol, programa resumen de esta temporada. René Batista, como siempre, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos durante todo este 2019 y ya felicidades para usted y su familia y que nos siga acompañando. Igualmente para usted, por supuesto que sí, óigame, que usted tenga un excelente fin de año, que el 2020 venga con nueva fuerza y con nuevos retos. Mucha salud. Igualmente. Bueno, no fueron tan buenos los resultados internacionales del béisbol cubano otra vez en este 2019. Bueno, al final, la muy criticada Serie del Caribe resultó el mejor evento para Cuba en este 2019 que cerró, que cierra, y lo cierto es que, bueno, fue así. ¿Por qué? Bueno, porque Cuba
aun cuando tuvo una discreta etapa clasificatoria, Cuba, representado por los leñadores de las Tunas, discutió el título de la Serie del Caribe, cayó en la final ante Panamá 3-1, pero ese segundo lugar constituyó lo mejor en las categorías de mayores en sentido general para la pelota cubana, porque después vinieron unos Juegos Panamericanos donde realmente incluso se consideró el peor resultado histórico de la pelota cubana. Con ese sexto lugar, Cuba no pudo avanzar a la ronda élite del torneo, va a discutir el quinto lugar y cuando parecía que podía alcanzarlo, aquel fatídico inning, pues República Dominicana derrotó a Cuba y de esa manera Cuba quedó en el sexto lugar. Después siguió avanzando el calendario, se llegó al torneo Premier 12 y realmente no se tuvo el mejor evento tampoco. Cuba no logró avanzar de la primera ronda y de hecho quedó ubicado entre los escaños del 7 al 10 y evidentemente tampoco es un buen evento para Cuba. O sea que, en resumen, la Serie del Caribe, ese segundo lugar, la discusión del título en la Serie del Caribe, resultó el mejor evento para Cuba en este 2019. Esto sobre todo contando lo que es la categoría de mayores, porque realmente sí hubo un gran resultado y fue en las categorías de menores con la medalla de bronce en el Campeonato Mundial, reitero, la categoría sub-2. Y yo creo, Batista, que esto que hablas es muy importante. Esta medalla de bronce de la categoría sub-12, futuro, béisbol. Claro, mira, es el Campeonato Mundial. Cuba no comenzó bien, de hecho tuvo par de derrotas, pero después logró eslabonar 7 victorias de manera consecutiva al equipo cubano. Además derrotando a Japón en la discusión de la medalla de bronce. Evidentemente es el futuro, como tú decías, pero sobre todo porque fue un año en el que no hubo Mundial Sub-15 y en el Mundial Sub-18 Cuba no participó. O sea, que de las categorías inferiores solamente fue el Sub-12 y este resultado de tener incluso el pitcher que más duro tiró en el evento dice a las claras de que hay trabajo en las categorías inferiores y que hay que seguir potenciándolas y no podemos perder de vista esto. Sub-12, para mí, el mejor resultado del año, bronce mundial. Que a propósito de estas categorías, en este 2020 vamos a tener premundial sub-23 y lógicamente si se clasifica mundial sub-23 y lo mismo va a ocurrir con la categoría juvenil, con 18. Existirá un torneo que es un premundial, es un clasificatorio, un panamericano para tratar de asistir a un campeonato del mundo. Así que hay muchísimos retos para el béisbol cubano. Pero muchísimos y sobre todo en estas categorías menores que hay que seguir potenciando. En este año 2020 vamos a tener, diría yo, que muy intenso calendario en los primeros 6 meses. Porque durante todo el mes de enero tenemos semifinales y finales de la pelota cubana, tenemos la Serie del Caribe en Puerto Rico desde el 1 de febrero con el equipo campeón, uno de estos 4 equipos ya que ahora comienzan las semifinales, y tenemos el otro preolímpico en el mes de marzo para nuestra selección nacional, desde el 24 de marzo, si no me equivoco, que incluso si no se logra el boleto allí, existe la posibilidad de que en abril se pueda clasificar entre los 3 primeros para ir a otro preolímpico, a repechaje mundial, que sería el final. Y, aunque no se ha aprobado, todo parece indicar que la Serie Nacional con nueva estructura volverá a comenzar en el mes de abril. Así que intenso, intenso estos 4 meses. Sí, por supuesto que sí, pero evidentemente son muchos retos los que vienen por delante. Lo primero son los playoffs de la pelota cubana y la Serie del Caribe, que serían lo más inmediato que vamos a tener en sentido general. Pero del 2019, en resumen, Luján, recordar que también tuvimos el título de las Tunas, por supuesto, en la Serie Nacional, que fue el que le dio el paso a la Serie del Caribe, y también el campeonato de Santi Espíritus en el Sub-23. No podemos tampoco dejar pasar por alto esto, claro, porque fueron los 2 eventos de casa los más importantes, esto sin contar las categorías inferiores, que siempre son eventos de desarrollo, pero en los de máximo nivel, o sea, el título de las Tunas, el primero en la historia para los tuneros, y el título de Santi Espíritus en la Serie Sub-23. Y si tuviera que escoger uno solo internacional, fíjese, uno solo, me quedo con el Sub-2. Yo creo que ese es el mejor resultado. Bueno, muchísimas gracias, Batista, y te reitero las felicitaciones. Igualmente para usted. Por este año que cierra y comienza. Gracias. Sobre las perspectivas del deporte cubano en este 2020, José Antonio Miranda, director de alto rendimiento del INDER, nos comenta. 26 atletas clasificados tiene Cuba hasta el momento para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Los restantes buscarán sus boletos por ranking o eventos clasificatorios en los próximos meses.
El país priorizará 7 deportes con máximas aspiraciones de medallas: el atletismo, canotaje, boxeo, judo, lucha, taekwondo y tiro deportivo, y además potenciará alrededor de 30 atletas. No podemos nosotros trazar una estrategia que no sea hacia los atletas con potencialidades a obtener un resultado en el ciclo. Y en los Juegos Panamericanos lo hicimos de igual forma y se logró el 94,5% de los títulos que teníamos nosotros previstos. Se lograron, de los 35, se lograron 33 y fue un trabajo en esa dirección. No lo vamos a intensificar ahora para los Juegos Olímpicos, porque las medallas hay que construirlas y se construye dándole una prioridad en cada uno de los deportes a aquellos atletas que tienen la posibilidad de obtener ese resultado. Para algunos atletas, Tokio será el despido de su carrera deportiva. Para otros, pudiera ser el toque a la cima por el que tanto se han preparado. Y seguimos en Cuba Visión Deportes a través de Cuba Visión Internacional, reiterándole una felicitación a todos ustedes que nos siguen en Cuba y en el mundo en este año 2020. Bueno, cerrando, 2020 precisamente, año olímpico, otro reto para el movimiento deportivo cubano. Ya usted lo decía hace algunos minutos, de que parece que estamos en condiciones de mejorar las 5 medallas de oro de la pasada Olimpiada, sin que esto realmente signifique un gran crecimiento ni desarrollo para el movimiento deportivo cubano. Es decir, no puede empañar 6 o 7 medallas de oro en la próxima Olimpiada. ¿Qué está sucediendo realmente con el deporte en Cuba? Diga usted. Claro, tiene la razón. Yo te decía que debemos ser optimistas a partir de lo que ha estado ocurriendo, porque indudablemente cuando tú ves lo que ha pasado con la lucha, uno tiene que sentirse optimista por los resultados que puedan lograr nuestros luchadores en Tokio. El boxeo, no obstante el que se dice que fue una sola medalla de oro en el Campeonato del Mundo, yo creo que está en condiciones de superar esa medalla de oro y aportar más de una en los Juegos Olímpicos. En el caso del atletismo, las discóbolas son candidatas favoritas al oro, pero ¿quién quita y puede eliminar de un pronóstico de favorito a la medalla de oro en el salto largo a Juan Miguel Echavarría? Yo creo que lo que ha logrado, los saltos que ha dado, la potencialidad que tiene y lo que ha sido reconocido por grandes figuras del propio salto largo en la historia de este deporte, de esta especialidad, también hay que mencionarlo. Entonces nos damos cuenta de que hay un número de atletas que nos da el camino a pensar en superar los 5 títulos que se lograron en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Pero está claro esto que tú decías, Luján, eso no nos puede ahora tapar la vista y decir, bueno, logramos 6 o 7, porque no serán muchos los que podamos lograr por encima de Río de Janeiro y ya se abrió el camino para el deporte cubano, ni mucho menos. Yo tengo un criterio, lo voy a compartir ahora con René y contigo y con los televidentes. Están los Juegos Panamericanos, pero ya sabemos en lo que se han convertido los Juegos Panamericanos, el país organizador. Claro. Lleva todas las especialidades que ellos puedan llevar, en las cuales Cuba ni siquiera compite y menos las practica. Y entonces nosotros, no, en este momento digo, no podemos estar cayéndole atrás a esas especialidades y querer ahora que se introduzca aquí el skate o como el skate, como se conoce, y todos los demás. Yo lo que creo que nosotros tenemos que lograr de que deportes que antaño dominaban el panorama deportivo de Centroamérica y el Caribe, a los Juegos Panamericanos y con gran resultados a nivel internacional, se recuperen. Por ejemplo, las pesas barrían en Centroamérica y el Caribe, barrían en el continente. Ya el levantamiento de pesas y apenas puedes abrir los ojos en los Juegos Centroamericanos. Entonces, deportes colectivos. Deportes colectivos. Que ganaban a nivel panamericano todos, prácticamente. Por ejemplo, el voleibol desaparecido el femenino. Ahora el masculino va a luchar la clasificación. Tú hablabas de los Juegos Olímpicos. Yo creo que hay que hablar primero de las clasificaciones, porque le toca clasificaciones al béisbol. Puede o no estar en Tokio. Voleibol desde este 10 de enero. Sí, el voleibol en el sector varonil puede estar, pero no en los Juegos. Ojalá y esté, porque me parece que lo merecen lo que ha estado haciendo este equipo. Está el caso del boxeo. Todavía tiene que lograr las plazas en el mes de marzo en el preolímpico de Buenos Aires. Es decir que yo creo que lo más importante con vista a los Juegos Olímpicos no serán ya primero los Juegos Olímpicos. Hay un primer paso que hay que garantizarlo, y es que todas las principales figuras en las cuales estén depositadas las esperanzas de títulos, de medallas, hay que garantizarle la mejor de las preparaciones. Yo creo que a partir de ahí ese es el primer paso
para llegar a lograr lo que se pretende en Tokio. Eso es lo que se ha dicho por la dirección del deporte cubano, que se han priorizado un grupo de deportes donde están estas figuras que pueden aportar al medallero de Cuba para su preparación, lo que necesiten en este sentido. Y ya tú lo decías, hay potencialidades de superar las 5 de oro, pero yo creo que la mayoría de esas medallas hay que lucharlas, no están puestas. No están puestas. Quizás las medallas de oro más claras y no están puestas que yo veo para nuestra delegación, Andy Cruz, Mijail López, Ismael Borrero. Los demás, incluyendo las discóbolas, Juan Miguel Echevarría, etcétera, boxeo, etcétera, yo creo que hay que ganarlas en la competencia porque no están tan fácil como parecen estar en ocasiones. Navarro. Óigame, yo he oído hablar en los últimos tiempos de deportes un poco desconocidos prácticamente en Cuba, que queremos introducir en el movimiento deportivo nacional actividades un poco extrañas, tanto para atletas como para el público, el interés de nuestro público. Ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Deportes que usted dice, bueno, estamos inventando otros deportes en nuestro país cuando le tenemos que dar atención y priorizar aquellos que nos dieron resultados, tanto a nivel continental como a nivel olímpico. Yo creo que eso que tú decías, y lo que ha remarcado Luisito muchas veces aquí, de priorizar y dar la mayor atención a los atletas que realmente tienen posibilidades para los Juegos Olímpicos, que no sea en teoría, tiene que ser en la práctica, que hay que darle un seguimiento en todos los sentidos. En alimentación, condiciones de vida, servicios médicos, topes internacionales. Y yo creo que, bueno, en el caso de los deportes de equipo, si es que logramos clasificar en el voleibol y en el béisbol, yo creo que realmente tienen que recibir toda la atención y el interés de nuestras autoridades deportivas, de gobierno y de toda la gente que tiene que ver con el movimiento deportivo nacional. Bueno, muchísimas gracias. Aquí estaremos otra vez, entonces, en el 2020. Cómo no, con mucho gusto. Sí. Y así ponemos punto final a nuestra emisión deportiva de Cuba Visión Internacional. Recuerde sintonizarnos la próxima semana, viernes 10:30 de la noche, con retransmisión sábado 1:30 a 9:30 de la mañana y 5:30 de la tarde. Cubanos por el mundo, siempre le deseamos éxito y salud. Por supuesto, también en este año 2020. Y lo esperamos en la sintonía o en las redes sociales, ya sea por aquí o por allá.